Bienvenidos. Hoy los invito a explorar nuevos territorios, cuestionar estructuras tradicionales y avanzar hacia lo que está más allá para mejorar la educación superior. Seremos líderes que anticipan el futuro, toman decisiones estratégicas en contextos inciertos y transforman sistemas educativos complejos. Llevaremos conocimiento, experiencia, valores, regulación, calidad institucional y aprendizaje acumulado a una dimensión más allá de los límites tradicionales. No se trata de abandonar la educación tradicional, sino de resignificarla, adaptándola a nuevos contextos, tecnologías y realidades globales. La educación ya no sigue una línea recta, evoluciona cruzando dimensiones. Hola, buen día a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo por estar aquí presentes en el día de hoy. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este evento organizado por INCAI junto con Obreal en el marco de las sesiones preparatorias para un evento mayor que se va a realizar en el mes de mayo en la ciudad de Panamá. Mi nombre es Florencia Vergés, soy quien coordina la oficina de Obreal para América del Sur. Es un gusto y quiero agradecerle personalmente a Adriana y a todo el equipo de InKind por invitarnos a participar de este tipo de jornadas. Obreal es una organización catalana que trabaja promoviendo el diálogo interregional y la cooperación en el marco de la educación superior, en la innovación. Y este tipo de sesiones y jornadas y webinarios son sumamente importantes para nosotros participar y promover y apoyar este tipo de iniciativas como la de InKind, así que por eso agradecemos. Les agradecemos a todos ustedes por el tiempo y principalmente a los speakers que van a estar presentes en la jornada del día de hoy, que sabemos que son referentes en temáticas. Este webinario se denomina ¿Quién certifica el futuro? Y vamos a estar hablando de cuestiones sobre innovación, inteligencia artificial y demás, que son temas que están en agenda, que son prioritarios para la región y para el mundo. Por lo tanto, entendemos que poder apoyar estas iniciativas para Boreal es algo que va junto con la misión y la estrategia de nuestra organización. En este sentido, agradecerles a los panelistas, a la organización de InKind y les deseamos desde Boreal tener una muy buena jornada de trabajo. A quienes les interese saber un poco más acerca de las iniciativas, de los programas y proyectos que Boreal lleva adelante en la región, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos por nuestras redes sociales. Les deseo una excelente jornada de trabajo y le voy a dar la palabra ahora a Adriana para que dé la bienvenida desde InKind y agradeciendo nuevamente desde Boreal y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Un gusto tenerte con nosotros y, por supuesto, a toda la gran familia Obreal que está haciendo que este espacio sea realmente muy valioso para toda América Latina. Soy Adriana Angarita, presidente de InKind, y estamos hoy junto a ustedes para una conversación sumamente interesante. Hemos tenido una acogida sorprendente que nos emociona muchísimo, por supuesto, por venir desde el prestigio que tiene Obreal y que nos acompaña en este ejercicio, pero también por las inquietudes que toda la comunidad de América Latina en materia de educación superior está teniendo en este momento con tantos cambios. Es muy bueno que tengamos la oportunidad de conversarlo, de hablarlo para crearlo, porque es necesario tener transformaciones profundas en nuestro sistema de educación superior. Así que dicho esto, hoy tenemos un ejercicio muy interesante. Queremos dar por primera vez, para empezar, una bienvenida muy especial. Hemos estado estudiando junto a los diferentes países y a los ecosistemas cómo se está moviendo América Latina en torno a estas novedades y realmente qué es la calidad. Y el día de hoy nos acompaña una de nuestras asociaciones aliadas, que es Vertebral de Chile, una asociación de instituciones técnicas superiores que trabaja muy fuerte con mucho éxito en competencias, en la generación de competencias para el trabajo. Hoy nos acompaña Álvaro Fuensalida, quien les representa y compartirá con nosotros el estudio que han venido realizando sobre cómo realmente en educación virtual se logran competencias para el trabajo. Muchas gracias, Álvaro. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias a ti, Adriana, y a todos por esta invitación. Veía en el chat la diversidad de países que están hoy en este encuentro y agradezco sinceramente la oportunidad de poder compartir experiencias para poder generar valor en el desarrollo del sistema de educación superior a nivel latinoamericano. Mi nombre, como decía Adriana, es Álvaro Fuenzalía. Yo soy el rector del Instituto Profesional IAC de Chile. Nosotros somos un instituto
que tiene 45 años de historia, pero hace 18 decidimos dejar totalmente la presencialidad para transformarnos en el primer instituto 100% online de Chile, una institución de ADN online. Pero en el espacio de hoy vengo a ser parte del Consejo de Instituciones Técnicos Profesionales, de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Chilena de Vertebral, donde yo soy consejero. Y en representación de Vertebral, quiero compartir con ustedes los principales resultados de este estudio sobre la educación técnico-profesional a distancia en Chile. Pero más que presentar cifras, lo que buscamos hoy es interpretar una transformación profunda que estamos viendo, que es cómo está cambiando el perfil del estudiante y qué implica eso para el sistema de educación superior. Esto fue una pregunta que pusimos en Vertebral ya hace varios años, pero que el año pasado, a partir de la Comisión de Educación a Distancia, la pudimos materializar en un estudio. Este estudio que buscaba generar las bases donde estábamos y poder desde ahí empezar a construir prácticas y desarrollos para el desarrollo de la educación online de calidad. Siguiente. Em, Otra más. Siguiente. ¿Qué es vertebral? Vertebral, la ante- Vertebral es el Consejo de Rectores de Instituciones Técnico-Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditadas en Chile. Representamos a 23 instituciones técnico-profesionales en 16 regiones de nuestro largo país. Esto no es menor. Representamos a 553.000 estudiantes, es decir, cerca del 97% de la matrícula ATP acreditada, técnico profesional acreditada. Y cuando hablamos de este estudio, no estamos mirando un segmento pequeño, estamos observando el corazón del sistema técnico profesional chileno. Estas instituciones son muy diversas en sus características. Son instituciones presenciales, que ofertan programas también semipresenciales, y algunas de grandes volúmenes de estudiantes, sobre 110.000, y algunas de formaciones de áreas de conocimiento más específicas que tienen pocos estudiantes. Es un sistema muy diverso y que representa distintas realidades. Siguiente. Ahora, es importante, dado que tenemos distintos representantes de distintos países latinoamericanos, que pongamos una distinción sobre la mesa para tener un contexto de conversación común. Y para eso, siguiente. Es que les planteo este esquema. Este esquema lo que está planteando en forma resumida es un análisis muy somero de qué implica el sistema de educación superior chileno, pero nosotros entendemos que hay una formación que viene de la educación preescolar y escolar, que a nivel de los 18 años, ¿cierto? El estudiante termina su escolaridad y pasa al sistema de educación superior. En este sistema de educación superior, lo que nosotros vemos es que en Chile existe una prueba de selección, que es la prueba de admisión a la educación superior, que es un proceso de selección para la educación universitaria. Aquí me quisiera detener un segundo para distinguir los tres subsistemas que existen dentro del sistema de educación superior chileno. El primero de ellos son los centros de formación técnica que entregan formación técnico de nivel superior que duran 2 años de extensión. Luego está los grados sin grado académico, que son la formación profesional de hasta 4 años de duración, que ese es el espacio donde se encuentra Vertebral, la formación técnico profesional en CFTs e IP. Existe una diferenciación con la formación universitaria, que es quien entrega el grado de licenciatura, que es donde efectivamente existen procesos de selección como la prueba de admisión a la educación superior que les comenté. La educación técnico-profesional no tiene selección, solo el requisito del cumplimiento del estudiante, del cumplimiento de su formación escolar completa. Siguiente. Si miramos el sistema completo de educación superior en Chile, vemos que es un poco más de 1.300.000 estudiantes en pregrado, y de ellos casi 600.000 pertenecen a este mundo técnico profesional. Esto ya nos dice algo muy, muy, muy importante. La educación técnico-profesional no es secundaria, es estructural en Chile y está movilizando muchas cosas para el desarrollo del país. Y dentro de ese universo, 145.000 estudiantes ya estudian en modalidad de distancia. Casi un 25% de la matrícula está en esta modalidad. Esto no es una tendencia futura. La modalidad online es una realidad presente dentro del sistema de educación superior chilena, a la cual ahora me quiero dedicar. Siguiente. Lo que nosotros vemos, los principales hallazgos de este estudio es muy relevante
porque fue una decisión estratégica dentro del Consejo de Rectores de Vertebral, porque queríamos saber, luego de este crecimiento acelerado que vivió la modalidad online en periodo pandémico, de la reacción que tuvimos que tener muchas instituciones de educación superior para abordar las necesidades de educación de nuestro estudiantado, era un punto importante decir en qué situación nos encontrábamos. Y ese fue el principal objetivo que nos propusimos. Siguiente. Este estudio nos permite responder una pregunta clave. ¿Quién es hoy el estudiante de educación técnico profesional online? Y la respuesta es bastante clara. No es el estudiante tradicional, ya la parte de la presentación que escuchábamos en el video el día de hoy. Es un estudiante que combina múltiples roles, que no responden a trayectorias lineales y que exige de alguna forma un diseño pedagógico y un modelo específico educativo también distinto. Este estudio se configuró con 9 de las instituciones que ofertan programas en la modalidad a distancia dentro del país, con un volumen de casi 3.000 estudiantes, 800, más de 800 titulados, 60 empleadores y la revisión de todos los documentos que sostienen el quehacer institucional y también los mecanismos establecidos para el desarrollo de la educación online de calidad. Este estudio, por lo tanto, no revela solo el tamaño, sino la diversidad, diversidad que se produce desde las propias instituciones, desde las regiones y de los perfiles socioeconómicos. Esto nos permite afirmar que los resultados no son anecdóticos y los resultados que hemos encontrado son resultados estructurales. Siguiente. Los, ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que fuimos encontrando durante el estudio? Primero, que a nivel de la modalidad online por sí sola abarca y dio respuesta o buscó un estudiante que no es el estudiante tradicional, como les decía. Este estudiante tiene en promedio cerca de los 35 años y cuando analizamos el perfil aparece un gran quiebre, un gran insight, que es, este estudiante trabaja y no solamente trabaja, muchas veces sostiene económicamente a su familia, a su hogar. Por lo tanto, estudiar no es su actividad principal. Es una decisión que compite con múltiples responsabilidades y que de alguna forma tensiona o podría tensionar el proceso del estudiante, si es que no lo abordamos desde el conocimiento y entender la necesidad de responder a las características de ese estudiantado. Lo que sí pudimos detectar es que el estudiante de la modalidad online en Chile es bastante común en las distintas instituciones, en el perfil de la caracterización. Sí vemos que las instituciones que ofertan estos programas tienen distintas realidades, algunas lo abordan en una modalidad 100% online asincrónica, otras lo están haciendo en modelos híbridos y por lo tanto tenemos que también homologar y buscar cuáles son las mejores prácticas para aquellas instituciones que tienen más años de experiencia en la prestación de educación online de calidad, logren y consigan que el aprendizaje ocurra en la modalidad y acompañar a aquellas que están adoptando la modalidad online para que sus resultados sean efectivamente exitosos. Siguiente. El segundo elemento clave es que es un estudiante adulto, que no viene directamente de la enseñanza media, tiene trayectorias laboral, historia personal, responsabilidades familiares, y esto cambia completamente la lógica del proceso educativo. Aquí no hablamos de formación inicial solamente, hablamos de reconversión, de continuidad y de desarrollo de carreras. Es un estudiante que, esto opinión personal, no está declarado así en el estudio, pero es un estudiante que de alguna forma también le ha sucedido que es un estudiante que se postergó, un estudiante postergado. ¿En qué sentido? Esta postergación se basa en que se postergó para que sus hijos pudiesen acceder a la educación superior. Incluso en muchos casos se postergan por sus nietos para que puedan acceder y de alguna forma no veían la posibilidad de poder transformar sus vidas a través de la educación porque el modelo tradicional no se los permitía. El hecho de poder acceder a una modalidad online, logró permitir que este estudiante efectivamente transformara sus vidas con impacto y que tuviera resultados y reconocimiento por el mundo laboral. Siguiente. Si sintetizamos, estamos frente a un estudiante que primero trabaja, en muchos casos este estudiante, además de trabajar, cuida, sostiene redes familiares y busca mejorar su calidad de vida.
Esto tiene una implicancia directa, directa. El sistema de educación online se adapta al estudiante y no al revés. Si nosotros vemos el resultado que ha tenido la modalidad online en los últimos años, vemos las cifras de crecimiento a nivel de Chile sobre el 240% si lo tomamos desde los periodos pandémicos a la fecha, y en los últimos 5 años sobre el 150% de crecimiento. El crecimiento de la modalidad online no se debe única y exclusivamente al mero interés que tengamos los rectores y las instituciones de educación online por buscar a este estudiantado. El crecimiento se debe a un cambio en la conducta del estudiante, de este estudiante que ahora sí ve la posibilidad de acceder a algo que puede impactar en su trayectoria laboral, algo que puede impactar en su formación y por sobre todas las cosas en su expectativa de transformar su vida, de generar nuevos ingresos y por sobre todas las cosas de desarrollarse también en muchos casos de forma personal. Un hallazgo muy relevante también que aparece dentro de nuestro estudio es que los niveles de satisfacción y recomendaciones de la modalidad son altos. ¿Y por qué? Porque la modalidad responde a una necesidad real. No es percibida como una segunda opción. Por las características que yo ya le he contado, es percibida como la única opción viable para muchos. Ha estado establecido en el sistema de educación chileno la modalidad vespertina como antiguamente un subsistema que permitía al estudiante adulto trabajador cambiar sus vidas. Pero hoy los tiempos son más largos, son más complejos, los traslados son más largos y por lo tanto la modalidad online sí está logrando cumplir no solamente lo que nació desde el origen, que era la cobertura territorial de la modalidad, sino que además responder a las necesidades de un padre y una madre trabajadora que está viendo en la educación una oportunidad de cambio. Estos niveles de satisfacción son tremendamente sorprendentes y además un hallazgo muy importante porque además potencian el desarrollo de sus pares. En la toma de decisión del estudiantado de la modalidad online de estudiar también existe una movilidad de su entorno, lo vemos desde las familias, pero también desde sus puestos de trabajo, de estudiantes que reconocen que la modalidad sí logró desarrollar sus competencias y también fue reconocida por su empleador, de manera tal que moviliza a que los demás, a través de la recomendación, puedan optar a esta modalidad. Convengamos que en Chile la tasa de natalidad está en 1,6. Esto evidencia que estamos en un proceso de envejecimiento de nuestra población y va a ser necesario en las trayectorias laborales de los adultos trabajadores reconvertir varias veces sus trayectorias laborales. Y es por esto que la formación técnico profesional online chilena es una respuesta acorde y ajustada a las necesidades de ese estudiantado para poder cumplir con esta promesa. El crecimiento, por lo tanto, de la modalidad se sostiene también porque nuestra oferta online pudo conectar con miles que ya no pensaban que no se iban a poder conectar con la educación. Siguiente. En relación a, aparecen aquí algunos elementos que son muy significativos. Eh, Uno de los impactos más potentes del estudio es que más del 65% de los estudiantes online viven fuera de la región metropolitana. Esto significa que la educación a distancia está cumpliendo con un rol que el sistema presencial no logra cubrir de forma efectiva en muchos casos. Llegar donde antes no había acceso. Hoy Chile tiene una cobertura de Internet por sobre el 95%. La velocidad y la estabilidad de la red de Internet establecida en Chile la ubica dentro de las principales velocidades a nivel mundial. Y eso en el fondo, a través de la conexión, a través del Internet, a través de esta conectividad, es que logramos una equidad territorial concreta. Llegar donde antes no había acceso con programas formativos de calidad. Siguiente, evidenciando también, lo anterior, evidenciando de todas formas que lo interesante de todo esto es que finalmente la educación online está muy alineada con el objetivo cuarto, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, porque estamos entregando acceso equitativo y de calidad en la educación de la formación de las personas. El segundo impacto es la flexibilidad y asincronía que permiten que las personas que ya están insertas en el mundo laboral puedan estudiar. Esto genera dos efectos. Uno es la mejora del capital humano y segundo, un impacto directo en la productividad.
Nuestras instituciones en su mayoría están basadas en modelos por competencia. Y esto implica que el desarrollo de las competencias de un estudiante adulto trabajador que está inserto en el mundo del trabajo le permite el desarrollo de las competencias ser evidenciadas por sus empleadores. Eso implica que sobre el 35% de los estudiantes logran mejorar sus rentas durante el estudio y el 70% de ellos logra mejorar sus rentas al terminar al primer año del término de sus estudios, lo que evidencia que el aprendizaje está ocurriendo y ese aprendizaje está siendo considerado también por el mundo del trabajo. Em, Ahora, no todo avance, el estudio también muestra algunos desafíos muy claros. Asegurar la calidad de los entornos digitales, los entornos online, es vital y fortalecer el acompañamiento es una herramienta clave para lograr reducir la deserción, que es algo propio del sistema. El estudiante no puede vivir solo su proceso formativo porque la soledad es la principal trampa a desarrollo a cubrir. Y desarrollar las competencias de autogestión son, son competencias que desarrolla la modalidad que van por sobre los planes de estudio. El estudiante online no solamente desarrolla lo que está declarado dentro del currículum que tributa hacia el perfil de estudio, sino que además desarrolla competencias que no todo el mundo tiene, como autogestión y algunas competencias digitales que son muy valoradas por el mundo productivo. Por lo tanto, virtualizar contenido no es lo mismo que generar educación online, que requiere un trabajo distinto, un diseño pedagógico distinto para conseguir que el aprendizaje ocurra. La modalidad virtual, entonces, finalmente, tiene una propuesta de valor bien clara, que es una flexibilidad real, con un acceso ampliado, que compatibiliza a la vida adulta, pero su verdadero valor no está solo en el acceso, está en su capacidad de generar impacto en las vidas de las personas, como yo ya se los comentaba. Como cierre, quiero dejar una idea simple. Este estudio no habla solo de educación online. Este estudio habla de cómo el sistema de educación superior responde a las realidades del país. Y esa realidad es clara. Son personas que trabajan, que cuidan, que sostienen a otros y que aún así deciden estudiar. El desafío ya no es discutir si la modalidad es válida o no. El desafío es cómo aseguramos que sea de calidad, pertinente y con impacto. Porque cuando eso ocurre, no solo cambia la trayectoria de un estudiante, cambia una familia y cambia el país. Em, Eso, muchísimas gracias por este tiempo. El estudio que nosotros hemos desarrollado se encuentra disponible en nuestra página web de Vertebral, del Consejo Rector, es vertebral.cl. Y en el caso que se requieren algo más, mi nombre es Álvaro Fuenzalía, soy rector de IAC, IACC, por si es que alguno de ustedes quisiera profundizar sobre esto. El estudio es muy profundo, nos tomó más de un año de trabajo, fue publicado recién en enero de este año y las conclusiones las estamos trabajando para poder generar mayor valor. El desafío es muy grande. Tenemos que lograr evidenciar el impacto de la educación online de calidad, que lo estamos consiguiendo en la formación técnico profesional chilena. Y para eso les dejo más que abiertas las puertas de nuestra institución y las puertas de Vertebral para poder tener todas las conversaciones que ustedes estimen pertinentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues como decía Álvaro, muy importante poder tener esos espacios de datos para tomar decisiones y tener, por supuesto, esta analítica que viene cada vez más hacia la calidad. Bueno, pues agradeciendo este espacio inicial en el que compartíamos esta referencia de cómo la educación virtual ha empezado a medirse desde el punto de vista técnico en Chile y cómo las asociaciones suman esfuerzos a estos resultados. Vamos a dar inicio con nuestra conversación de hoy. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron muy tentados a participar a partir de ese nombre tan disruptivo como tan raro que me hizo venir hasta acá porque definitivamente ¿quién certifica el futuro? IA, talento emergente y el sistema de calidad que todavía no existe. Definitivamente abre una puerta para pensar y queremos iniciar teniendo su mente abierta hoy para esta discusión, para atrevernos a decir lo impensable, lo inimaginable hasta ahora y poder pensar de una forma diferente. Para esta discusión tan importante, por supuesto, necesitamos mentes brillantes para poderlo conversar. Y hoy me acompañan tres de ellas. Estoy muy emocionada de contar con estos talentos y con esta experiencia que se van a dar ustedes cuenta a medida que esto vaya avanzando. Así que para empezar la conversación, voy a invitarlos uno a uno para que vayamos conversando, los vayan conociendo y por supuesto los voy a ir presentando. Iniciaremos
la participación con Alison Cattles. Alison Cattles es especialista senior en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación CTI del Banco Interamericano de Desarrollo BID. También es investigadora afiliada a UNO Merit. Es doctora en Innovación, Economía y Gobernanza. ¡Qué tripleta! Para el desarrollo por la Universidad de Maastricht, UNOMERIT, y tiene una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Cornell de Asuntos Públicos, CIPA, de la Universidad de Cornell. Bienvenida, Ali. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias y muchas gracias por esta introducción. Realmente es un honor de estar aquí con ustedes y porque este tema es sumamente importante, ¿no? Como bien hayas dicho, que esto es como la pregunta fundamental. Entonces, si quieres, puedo dar un poquito panorama de cómo estoy viendo en este momento IA especialmente, porque yo creo que IA viene con un poco de digamos, es un poco a veces difícil de entender qué es como hype de IA y qué es realmente pasando con IA. Todavía hay mucho para saber. Entonces, en preparación para esta, estaba mirando una publicación recién de Anthropic mismo, donde estuvieron básicamente analizando en qué ocupaciones está en teoría la IA tocando, ¿no? Cuando estamos pensando en cambios productivos y formaciones de habilidades y qué está afectando en realidad en este momento. Y lo interesante es que el mapeo de teoría es súper azul en temas como gerencia, negocios, arquitectura, ciencias sociales, abogados, educación, em, inclusivo que administración y trabajar en una oficina. Lo que es vacío son en sectores que son más manuales, construcción, agricultura, servicios de alimentos. Pero lo interesante de eso es solamente IA. No está considerando los otros tecnologías, ¿no? Como automatización de robóticas, sensores y otros tipos de cosas que pueden optimizar todo. Pero uno de mis mensajes es básicamente a dónde está tocando IA en vez de otras tecnologías. Es justamente en el mundo de universidades, ¿no? En las formaciones donde universidades generalmente forman la gente, ¿no? Pero también quería que destacar en nuestra división de mercados laborales, tenemos como un tracking de vacantes por los últimos 4 años y es como llenado desde Google Jobs y podemos ver, por ejemplo, en Panamá, generalmente en los últimos 30 días hubo como más que 1,000 puestos vacantes por trabajos en esta fuente de Google Jobs, ¿no? Y en los últimos 4 años también hubo una variancia en vacantes relacionadas a IA, pero siempre es como entre 2% y 8%. Entonces, hasta ahora no es demasiado. Dicho esto, en 2022 eran cero, realmente en LinkedIn, otra fuente, 0 puestos que requieren como alfabetización, competencias básicas de IA. Entonces, ahí básicamente lo que estoy diciendo es que la IA tiene una gran perspectiva y está creciendo súper rápido. Podemos ver cómo en todos los lados, cómo está entrando más y más rápidamente en nuestras vidas, también en ciertos trabajos, pero, y esto también está cambiando un poco cómo estamos viendo certificaciones y validaciones de habilidades. ¿Por qué? Porque los tiempos y los tiempos de cambio tecnológico son reduciendo cada vez. Entonces, es también diciendo que las habilidades que nos enseñan en las
eh, la, la, la educación, se tiene más tiempo válidos, digamos, que hasta qué punto que son obsoletos. Entonces, está empujando un crecimiento natural de microcredenciales, digamos, como otras formas de decir, que esto es súper alineado con lo que Álvaro nos estabas presentando, ¿no? Otras maneras de decir que estas competencias de hoy son ya válidos, ¿no? Porque una credencial, un señal de un título, tiene que asegurar que estas habilidades siguen en el tiempo y con los cambios de tecnológico súper rápidos, es aún a veces difícil para decir que esto todavía sigue válido. Entonces, paro por aquí porque sé que tenemos varias personas para charlar y Sí, y volvemos quizás, cuando quieras. quizás un poco con este antecedente que nos cuentas, digamos que el foco de esta sesión del día de hoy precisamente se enfoca en cómo realmente podemos medir la calidad. Y durante décadas hemos diseñado sistemas de acreditación para asegurar estándares académicos. Pero hoy con este cambio tecnológico que bien nos esbozaste, que además es productivo, que no hemos tocado muy en detalle ese tema, pero también social, se transforma como aprendemos y cómo trabajamos. Entonces, dicho esto, ¿el sistema de calidad está mirando al futuro o está evaluando el pasado? Es la gran pregunta que nos queda para empezar esta conversación. Y puntualmente, Alison, me gustaría detallar un poquito de lo que acabas de mencionar para pasar con nuestro siguiente participante sobre qué cambios concretos está produciendo la IA en la estructura del trabajo y qué habilidades están creciendo y cuáles están desapareciendo. Esto para que nos des el primer esbozo sobre el que vamos a construir lo que es la calidad. Sí, gracias por esto. Yo creo que, de hecho, de nuevo, un poco como lo que está cambiando hoy en día la IA son habilidades que tocan ciertas ocupaciones, pero no todas ocupaciones hoy en día. Y de hecho, estas ocupaciones tienen ciertas formaciones tras de ellos que son generalmente formaciones largas, digamos. Y entonces lo que está empujando la guía es básicamente a pensar en a veces cómo uno puede entender, y aquí hay una tensión, ¿no? Hay una tensión que tiene que ver con em, si básicamente el mercado empieza de validar eh, habilidades que son observables o que son básicamente entendido que el título es como una certificación de habilidades que son más difíciles de observar. Y ahí uno se puede charlar sobre básicamente habilidades blandas versus habilidades técnicas, ¿no? Uno se puede evaluar habilidades técnicas con exámenes de entrada, entonces, y uno es, y la IA en sí misma está reduciendo los puestos que son vacantes para IA, para trabajos relacionados a IA, requieren 15% menos titulaciones que los otros. Es decir, que están diciendo que para trabajar con IA, posiblemente los títulos no son necesarios, pero eso se pone como un poco difícil para empleadores a evaluar consistentemente cuáles son las capacidades de las personas sin tener esta garantía de cierto nivel de calidad. Uno se puede pasar un examen en una cosa técnica para entrar en empleo, pero eso no va a decir cómo es esta persona para aprender en trabajo, que también es algo que la tecnología está empujando, que nos toca aprender cada vez más y más, y a veces este título no es solo en garantía de las habilidades
en sí mismas, pero también de ciertas habilidades blandas que pueden ser como liderazgo, comunicación, cosas que son más difíciles de evaluar en una otra forma. No sé De si, acuerdo. si Sí, eso, sí. lo pusiste muy sobre la mesa, que qué difícil es valorar la calidad, así que por eso hemos traído como un invitado muy especial a esta sesión de hoy a uno de los expertos en calidad desde un punto de vista académico, pero también de resultado y una mente brillante en estos estudios referente a la calidad. Así que le damos paso a nuestro segundo invitado para el día de hoy, Andrés Bernasconi. Andrés Bernasconi es profesor titular de de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es abogado y licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como máster en Políticas Públicas en Harvard University y PhD en Sociología de Organizaciones en Boston University. Su área de investigación es la política de educación superior, el estudio de la universidad como organización, la gestión de las universidades y el desarrollo de la profesión académica. Ha sido investigador asociado en la Escuela de Educación de Harvard University, vicerrector académico y vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Andrés Bello, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, vicedecano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de Educación, CEPPE. Finalmente, director del Centro Justicia Educacional. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Bienvenido, Andrés. Y entonces, ¿los sistemas de acreditación actuales fueron diseñados para un mundo diferente? Cuéntanos. Muchas gracias, Adriana, por por la invitación. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de este webinar. Yo diría, para contestarte en breve, que sí, los sistemas de aseguramiento de la calidad se originaron en un entorno y un contexto muy distinto del actual. Si pudiera intentar caracterizar ese entorno en el cual los sistemas se desarrollaron partiendo en Estados Unidos hace justamente 100 años, los sistemas de acreditación en particular, eh, estos sistemas descansan en la noción de que las instituciones de educación superior, en primer lugar, saben cómo hay que formar a los estudiantes, no solamente para convertirlos en personas educadas y capaces de participar en la vida social, sino también para insertarse productivamente en el mundo del trabajo. Entonces, la presuposición es que las instituciones saben lo que están haciendo. Y en consecuencia, todos los sistemas se originaron desde una valoración y respeto de la autonomía institucional, donde los sistemas de aseguramiento de la calidad no le decían al sistema qué es lo que tenía que hacer, sino simplemente certificaban que los proyectos de las instituciones, su misión, su vocación, su perfil, en el fondo, las promesas que las instituciones hacían al estudiantado, se estaban cumpliendo. Esa fue la naturaleza esencial de la acreditación desde los comienzos. Y lo que ocurre hoy, que tensiona todo este modelo, es que mucho de lo que está ocurriendo en términos de capacitación para distintas formas de trabajo y espacios laborales, por ejemplo, las microcredenciales, no están ocurriendo desde la educación superior, sino que están ocurriendo desde el mundo de la empresa, que es también el origen de todos los desarrollos de inteligencia artificial en que la universidad se ha visto tan sorprendida como cualquier organización de la sociedad respecto a estos desarrollos en que no ha formado parte, salvo en cuanto a la ciencia básica que permitió el desarrollo de todas estas aplicaciones, pero ninguna de ellas fue desarrollada por una universidad, sino que fueron desarrolladas por empresas de Silicon Valley, esencialmente. Entonces, uno tiene por primera vez un espacio de formación y de certificación de conocimientos que es ajeno a la educación superior, que ha sido siempre, desde la Edad Media, el principal agente certificador de conocimientos y de competencias laborales. Entonces, eso es una tensión muy importante que no figuraba para nada en el diseño de los sistemas de acreditación que llegaron a América Latina desde los años 1990, los primeros sistemas, el de El Salvador y el de Colombia, el de Argentina. Luego vinieron la creación de otros sistemas de acreditación en el resto de la región. Entonces,
esta idea de que la educación superior tiene una especie como de privilegio formativo y de certificación está hoy día desafiada por otras fuentes de conocimiento y otras fuentes de certificación. Ahora, esto no significa que el trabajo de la educación superior sea irrelevante para las sociedades, entre otras cosas, por algo que también a lo que aludía Alison, que voy a retomar. En nuestros países, estoy pensando en Estados Unidos y en América Latina, ocurre mucho que la educación superior cumple una función supletoria de la enseñanza secundaria. La enseñanza secundaria es de mal nivel en general en toda nuestra región y en buena parte de Estados Unidos también. En consecuencia, lo que hace en buena medida la educación superior es darle educación general a los estudiantes, aunque estén estudiando una profesión. El primer año, el segundo año de carreras largas, que son nuestras carreras de licenciatura de 4 o 5 años, está dedicado a remediar la falta de aprendizaje que permiten que una persona sea básicamente funcional en el mundo del trabajo. Y esa es una función importante. Las universidades especialmente tienden a mirarla en menos, pero es completamente relevante para la satisfacción de su misión social y por lo tanto de cara a la empleabilidad, esta función que cumple la educación superior de nivelar conocimiento sigue siendo muy importante. Y también sigue siendo muy importante que las universidades y las otras instituciones de educación superior tienen un monopolio sobre la certificación a través de títulos profesionales o títulos técnicos que son oficialmente reconocidos como la única certificación válida en una sociedad que tiene que ser aceptada por todos. Entonces, si una persona tiene un título de arquitecto, puede desempeñar la profesión de arquitectura sin más en América Latina. En otros países distintos, pero en América Latina es así. Con el título profesional de la universidad basta para ejercer la profesión de manera perpetua. Entonces, esa prerrogativa que tiene la educación superior sigue siendo muy importante y muy significativa porque no hay en ese punto nadie que le compita a las instituciones de educación superior. Yo no puedo crear en mi casa, digamos, una academia de arquitectura y luego dar un título que alguien va a reconocer de arquitecto. Entonces todavía existe un espacio para que la universidad con esa potencia que tiene por esta prerrogativa de certificación siga ocupando un espacio social importante. No estoy hablando de la investigación es otro tema, no tengo tiempo para referirme a eso. Ahí sí la universidad tiene una función bastante insustituible en América Latina en materia de investigación, pero aquí estamos hablando más bien de formación para el trabajo. Em, y por último, también retomando lo que decía Alison, siempre ha habido en el otorgamiento de un título que luego se usa para ingresar al mercado laboral una tensión entre lo que es el signaling, el señalamiento, la credencial, que se supone que contiene un montón de saberes incorporados, por una parte, y cuánto realmente la persona sabe hacer, que no necesariamente está reflejado en el título que ha obtenido. Y esa transición del mundo de la formación al mundo del trabajo es muy opaca para los empleadores, que asumen que una persona que tiene un título de ingeniero civil industrial sabe hacer ciertas cosas, pero la única manera de comprobarlo es cuando uno lo contrata y lo tiene trabajando para ver si sabe o no sabe hacer. Y esto esta incertidumbre, esta opacidad de lo que las credenciales realmente significan, se ha agravado con la masificación, porque mucha más gente tiene acceso entonces a la educación superior y por lo tanto a obtener una titulación y una proporción importante de esas personas realmente no están capacitadas para ejercer la profesión que el título dice que saben ejercer. Esa transición es una transición en que algunos dispositivos como el suplemento al diploma, las certificaciones paralelas que se puedan hacer a través de microcredenciales, la personalización de la formación en la educación superior, todos esos dispositivos pudieran darle un poquito más de transparencia para que realmente los empleadores sepan qué es lo que un graduado realmente sabe hacer, más allá de lo que el título declara. Súper interesante, Andrés. Pusiste una conexión muy clara con Allison y su planteamiento del cambio y por qué definitivamente tenemos sistemas de acreditación hechos para el pasado y un poco nos dice algunas líneas de lo que sería ese futuro, ¿no? Hacia dónde debería, ya diste algunas ideas muy interesantes y muy reflexivas. Y creo que la mejor forma de cerrar este trío ganador
de participación el día de hoy y de opiniones es precisamente alguien que haya pasado por ese espacio que mencionaron los dos, que esté transitándolo y que haya tenido inclusive desafíos en el sistema que ya consideramos anterior, para un pasado que ya no existe. Y por eso quiero invitar a una chica que me encanta, que es Juliette Chevalier, que me parece que tiene una visión extraordinaria, súper joven y tiene una historia muy interesante en materia de formación. Juliette es desarrolladora de software desde hace casi 10 años. Empezó su carrera como diplomática en la Embajada de Panamá ante Naciones Unidas en Suiza. Luego de darse cuenta de que podía tener más impacto con tecnología que con burocracia, tomó un bootcamp de programación y pasó sus siguientes años, 10 años de carrera construyendo productos digitales, tanto en web como móvil, para servicios blockchain e inteligencia artificial. Ha enseñado programación en uno de los bootcamps más grandes del mundo, en universidades y conferencias alrededor del mundo y lanzado varias compañías en Panamá, Estados Unidos de tecnología. Juliet, bienvenida, me encanta tenerte con nosotros. Creo que nos vas a dar un punto que agrega mucho valor a esta conversación que llevamos y quisiera orientarte con una pregunta. Desde tu experiencia, ¿qué partes del sistema educativo sentiste que no respondían a lo que tú querías aprender? Súper. Gracias, Adriana, antes que nada, y saludos a todos. La verdad que un honor estar aquí escuchándolos compartir desde sus vivencias. Creo que para empezar y dar algo de contexto, yo fui a la universidad, tengo la credencial, entonces entiendo perfectamente eso que dicen de poder entrar en el mercado, ¿no? Con un título y definitivamente veo el valor que me ha dado en mi carrera. Más sin embargo, yo, como dije, empecé mi carrera trabajando en el gobierno, lo cual va muy atado de la mano con ciencias políticas, relaciones internacionales, que fue lo que estudié en la universidad. Y rápidamente me di cuenta que si quería tener el impacto que yo veía que se podía hacer en el gobierno y en mi país, tenía que agregarle tecnología a procesos que actualmente eran altamente manuales, altamente tediosos, duplicados y realmente ineficientes. Entonces, en ese momento opté por una medida de educación alternativa, ¿no? Lo que son los bootcamps de programación. Y para responderte a tu pregunta puntual, Adriana, de qué parte sentí que del sistema no respondía a lo que yo quería aprender, se me vienen tres cosas principales a la mente. El primero, tiempo. Yo estaba en el medio de mi carrera empezando con ganas de construir. Yo no quería volver por 4 años más a la escuela. Yo quería hacer algo de par de semanas que me pudiera dar el conocimiento inmersivo y que realmente conectara con esta necesidad que yo estaba teniendo en mi carrera de aprender una materia completamente nueva. El segundo, costo. Si estoy haciendo un programa más corto, obviamente cuesta menos. Entonces, hay una diferencia grande en las oportunidades y en la democratización de la educación por medio de programas de este tipo de modalidad. Y lo tercero, y creo que es lo que probablemente agrega un poco más de peso a la conversación que estamos teniendo, es la actualización, especialmente en un espacio como la tecnología, en la cual está cambiando ya no cada año, ya no cada mes, sino cada día. Realmente tener a profesores que tal vez tienen años enseñando con alto calibre y mucha experiencia, capaz no representaba a las necesidades del mercado laboral que yo estaba viendo y prefería aprender de alguien que estuviera constantemente trabajando en el campo y que me pudiera guiar en ese camino, lo cual no necesariamente siempre es el caso con estas instituciones de grado superior. Entonces, mi necesidad por optar, digamos, por una educación distinta, realmente fue tiempo, costo y actualización, querer entrar en el mercado rápido y optar por herramientas que hoy en día, pues, me ayudaron a cambiar mi carrera completamente. Hoy en día me dedico a desarrollar software, no me dedico a trabajar en el gobierno y que me plantearon un espacio y una puerta a oportunidades que no hubiera tenido de otra manera. Súper, muchas gracias, Juliet. A mí me llama mucho la atención tu trayectoria porque saltas de un campo de disciplinar a otro brutalmente diferente y lo haces sin estar de la mano de la educación superior. Entonces, quizás si evaluamos, y con esto quiero cerrar, pero pues, si evaluamos qué pasaría si Juliet hubiera querido estudiar ingeniería,
en una universidad, pues tendría que empezar a ver los prerequisitos, una serie de elementos que tenemos en la estructura académica que tal vez le hubieran dicho empiezas de cero, inclusive haz otro bachillerato, en el caso de Panamá, que inclusive el bachillerato o el tipo condiciona la carrera que tú quieras escoger. Entonces, es muy interesante y también agregaría no solamente el hecho de cambiar. Juliet es una persona sumamente exitosa en el campo del desarrollo de software, es decir, ha creado compañías, está súper metida en bitcoins, está trabajando con gente súper interesante, que quizás la educación superior le hubiera coartado esa posibilidad al decirle de entrada que no podía hacerlo y cómo esa elección de un bootcamp, que es un sistema alternativo, terminó dándole esas competencias que Andrés mencionaba muy efectivamente de transparencia con el sector empleador. Creo que son elementos súper interesantes para la conversación, así que volvemos contigo, Alison, porque aquí empieza a ponerse esto bueno. Ahora empezamos a hablar de esa ruptura entre educación y productividad. Es precisamente lo que acabamos de ver, pasó naturalmente. Y hoy muchos países invierten en educación superior bajo la promesa de desarrollo económico. Normalmente hemos hablado de esto y hacemos inversiones estatales muy importantes en nuestros sistemas, pero las métricas que usamos para evaluar calidad rara vez incluyen resultados productivos. Si vamos a nuestros sistemas en cualquiera de nuestros países, enfoquémonos en América Latina, suele pasar a eso. Entonces, ¿realmente estaremos midiendo la calidad educativa o estamos realmente enfocándonos en un cumplimiento institucional? Esta es la pregunta que se hacen de pronto muchas instituciones hoy en día, que también sienten que hay como una demanda por todos lados, pero que su esfuerzo no termina de satisfacer las expectativas. Entonces, Alison, yéndonos para tu lado, cuéntanos un poquito qué datos del mercado laboral deberían estar midiendo las universidades desde tu perspectiva para poder dar respuesta a este concepto de desarrollo. Sí, es un muy buen punto, Adriana, encantada de escuchar la historia de Juliet, porque en verdad los bootcamps para mí son algo como un milagro de una invención educativa que se surge naturalmente a la demanda de algo que estaba faltando en el mundo. Pero ahí, volviendo a la pregunta, que es, ¿qué debemos medir de educación? Y ahí es un poco complejo, ¿no? Porque, como bien ha dicho Andrés, la educación superior tiene distintos papeles en la economía en específico, ¿no? Uno es formación de talento. Y ahí hay distintas maneras de medir voy a volver a esta, pero también otro es para contribuir a conocimiento, ¿no? Investigación, y eso también es algo que mueve la productividad. Y, y cosas como innovación vienen muy vinculadas entre esto. Entonces, para mí siempre es curioso que para las universidades más famosas en Estados Unidos, por ejemplo, no hay mucha atención en los indicadores que miren que influyen los rankings en la empleabilidad de sus graduados. Es como casi una asunción o un supuesto que van a conseguir trabajo porque tienen este título, ¿no? Y eso sí, por algunos que son bien reconocidos, eso sí se puede ser. Pero si son menos reconocidos, es a veces como también Andrés estaba diciendo, es un poco como la reputación también, ¿no? Entonces ahí yo creo, pensando en las dos formas en donde educación superior va a afectar la economía, hay mucha medición y enfoque en la parte de productividad científica, ¿no? Y también a veces en como novedad en las investigaciones, ¿no? Pero mucho menos en cómo son los graduados de estas instituciones consiguiendo trabajo y cómo eso va a tener que actualizarse durante el tiempo. Y Juliet aquí de nuevo es un buen ejemplo de alguien que tenía formación y eso yo creo que es importante a no olvidar, es que todas las competencias dependen en fases de inversión más temprana, ¿no? Es que inclusive tenemos que invertir en las fases
lo más temprana para tener la capacidad de tener estos tipos de formaciones más cortos, más alineados con las necesidades de la industria. Ahora, volviendo finalmente a tu pregunta, ¿cómo podríamos medir eso? Yo creo que Julia es un buen ejemplo. ¿Por qué no medimos en términos de los outputs, resultados de las universidades, también número de empresas creadas de sus alumnos? Creo que en varias de las escuelas de negocios más alta ranqueada lo tienen en mente, lo tienen en esta como una medida de su propio éxito, pero es algo que uno se puede pensar en también en la alineación de la formación con las necesidades de la industria, cómo, qué rapidez tienen ellos para adaptar a estas necesidades y qué relaciones tienen con los alumnos y su empleo finalmente en otros sectores, aunque puede ser público, académico o sector privado. Y ahí yo creo que también, de hecho, es algo que mm, generalmente no es un tema que no hayan tocado antes. Hay un paper desde los principios de este century, de 2000, ¿no? Donde estuvieron preguntando básicamente entre Europa y Estados Unidos por qué las universidades eran más rápido en adaptarse. Y básicamente la teoría de este Rosenberg fue que las instituciones de educación superior en Estados Unidos tenían más relación con los que estuvieran enseñando, con los estudiantes posgrado, haciendo investigación juntos, que esta relación finalmente estaba muy a la frontera y se permite de cambiar más rápidamente el currículo dentro de la parte de universidad que era para posgrado. Entonces, esta es la relación también que destacan mucho los bootcamps, a tener gente que están enseñando en los bootcamps que trabajaron también en la industria de tech, para que ellos son los que sepan las necesidades de hoy y no de hace un rato. Entonces, solamente a poner esto sobre la mesa también, que esta pregunta, aunque con IA y con el cambio de tecnología mucho más rápido se siente nuevo, es algo que era parte de conversaciones inclusive hace 25 años, solo eso. Muchas gracias, Alison. Nos dejas una perspectiva un poco del tema de mercado y cómo esta alineación podría ser un poco más sencilla. Andrés, preguntándote desde el otro lado, ¿tú crees que sea posible que integremos métricas de impacto económico en los sistemas de calidad? ¿Lo ves viable, potable, óptimo? Yo creo que sí, Adrián, eso es posible, de hecho ya se está haciendo, es una tendencia de todas las agencias de acreditación en el mundo moverse desde la evaluación de insumos y procesos, que fue el grueso de la concentración del esfuerzo hace 20 años, 30 años, hacia la evaluación de resultados. Eh, todo el mundo está de acuerdo en eso, las instituciones también prefieren mucho más que evalúen los resultados a que evalúen cómo están haciendo lo que quieren hacer, porque es un problema de la autonomía de la institución. Entonces, el regulador no debiera meterse en el cómo se hacen las cosas, sino qué se consigue finalmente. El problema que tiene ese enfoque, no obstante que estamos todos de acuerdo en ello, es la dificultad de tener buenos datos sobre inserción laboral, empleabilidad. En parte porque es un problema de acción colectiva, es decir, no tiene ningún sentido que cada institución por sí sola tenga su propio sistema de monitoreo de la empleabilidad de los estudiantes si es que no hay algún tipo de encuesta o sistema nacional de seguimiento que pueda cruzar datos creíbles respecto de empleo y remuneraciones, por una parte, con los datos de los egresados que van saliendo del sistema. Chile tiene algo que se aproxima bastante a eso, un sistema de información de empleabilidad bastante sofisticado,
pero solo recoge lo que el Servicio de Impuestos Internos tiene en su base de datos de la tributación que hacen las personas. Por lo tanto, solo recoge empleo formal y no recoge prácticamente empleo por cuenta propia, tampoco mucho de la actividad empresarial que pueden hacer los graduados, sino que más bien el empleo regular, digamos, de un graduado joven en los primeros años de su... Bueno, es mejor que nada, pero a lo que voy es que nosotros necesitamos sistemas más robustos de documentación de lo que está ocurriendo después de la educación superior. Y eso se agrava por otra cuestión, que es la discusión sobre la empleabilidad y los resultados de la formación en sí mismo versus lo que es valor agregado. Por las personas que entran a la educación superior con menor capital cultural, y cada vez hay más de esos estudiantes, tienen en sistemas nuestros altamente estratificados socialmente muchas dificultades para acceder no a un trabajo, sino que a los puestos de mayor remuneración, de mayor visibilidad, de mayor liderazgo en la educación superior, porque eso está condicionado por el capital cultural, que es independiente de lo que la persona haya aprendido en la universidad. Entonces, cuando tú quieres hacer realmente una medición de valor agregado de la educación superior, se te hace todavía más complejo determinar cuánto es lo que, en términos de calidad, la institución está enseñándole a la persona para que pueda desempeñarse en el mundo del trabajo. Entonces, yo diría que hay un consenso respecto a que nos tenemos que mover en esa dirección, pero dificultades técnicas en tener instrumentos válidos de medición de resultados de empleabilidad que tomen en consideración los distintos puntos de partida de los estudiantes en el sistema de educación superior. Y la otra cuestión que concierne también a la pregunta que me hacía originalmente Adriana, es que no hay que olvidar que los mecanismos de acreditación surgieron incluso en Estados Unidos. Uno se olvida de esto, pero cuando surgieron en Estados Unidos, surgieron por una preocupación que había por instituciones de mala calidad, que había que tender a cerrar. Y en América Latina lo mismo, los sistemas surgen luego de la masificación muy importante del sistema y en muchos de estos sistemas nacionales se ha buscado ir apretando las clavijas de manera de sacar del sistema a los proveedores de peor calidad. Entonces, una vez que se ha cumplido esa misión, surge un desafío nuevo, que es decir, bueno, estamos trabajando con un sistema en que básicamente los proveedores que hay son proveedores razonables, que hacen su trabajo con niveles mínimos de calidad, eso ya está establecido. ¿Cómo se avanza? Hacia empujar entonces al sistema a niveles crecientes de calidad. Y eso también es un dilema y un desafío porque los sistemas fueron diseñados de una lógica distinta. Fueron diseñados para identificar calidad subprime y procurar sacarla del sistema en forma directa o indirecta. Y por último, lo que decía Alison sobre calidad versus cumplimiento es un tema clave. Y ha costado mucho que las instituciones que están en el sistema de acreditación, sobre todo cuando son obligatorios, como el caso de Estados Unidos, el caso de Chile, esos sistemas realmente se utilizan por las instituciones para mejorar su calidad y no solamente para mostrarle al regulador que están cumpliendo con los estándares que se establecen. Y ese desplazamiento, digamos, de la apropiación del sistema, de la agencia de acreditación hacia la institución, de manera que realmente esto se trate de autorregulación y no regulación externa, y de mejora continua realizada por la propia institución y no porque hay alguien que se lo pide. Esa transición también ha sido muy difícil de conseguir. Entonces, estamos, yo creo, en una etapa fértil de cambio, pero en que hay desafíos tanto por el lado de las agencias como por el lado de las instituciones. Muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante ese match que haces, porque precisamente lo que bien mencionas tiene que ver con los datos. Yo creo que las instituciones están pidiendo ese cambio, pero a veces el cómo es lo que nos cuesta un poquito entenderlo. Y definitivamente con los datos de sustentación del resultado podemos liberarnos un poquito del proceso y de la sustentación del proceso que al final desgasta mucho también a las instituciones en procesos administrativos que no aseguran un resultado. Entonces yo creo que esa es una conversación muy interesante que de hecho tiene un centro bien importante en nuestro encuentro en mayo aquí en Panamá, porque hablamos un poco de este proceso de iniciativa en tecnología, pero también de estandarización de datos que permitan hacer estos cambios en nuestros modelos de acreditación. Juliet, después de todo esto que has venido escuchando, un poquito cómo retoman la conversación de este sistema de calidad contra la empleabilidad y que de pronto lo lleves a las habilidades que tú tuviste que aprender fuera del sistema. ¿Cuáles fueron estas? ¿Cuáles crees que son? ¿Técnicas, blandas? Cuéntanos un poquito. Sí,
Mira, yo no tengo maestría, pero siempre me encuentras tomando cursos online. He tomado de inversiones, escritura, mercadeo, estrategia, diseño, computación, yoga, anatomía. Y la única razón por la cual menciono esto, y por la cual pienso que tiene relevancia en esta conversación, es porque sí veo una diferencia clave entre el estudiante que nunca ha entrado al mercado laboral y el profesional que a lo largo de su carrera va necesitando diferentes habilidades para poder seguir creciendo y sobresalir. Hoy en día la tecnología toca casi todo, y realmente cada vez nos pide ser profesionales más robustos, pero para eso tenemos que estar constantemente estudiando y creo que ahí las acreditaciones juegan un rol clave cuando yo le quiero probar a otros que yo sé, pero es distinto cuando el conocimiento es para mí y mi propio éxito y las habilidades que yo estoy viendo en mi trabajo, que me hacen falta y que necesito para poder seguir creciendo. Entonces, el punto clave, para mí continúa siendo que realmente si demora 6 meses construir una acreditación o crearla o tenerla, ya para ese tiempo, por lo menos en cuanto a tecnología, el contenido cambió. Y creo que es el balance difícil en el cual nos aproximamos y es cómo conseguir, digamos, ese stamp y a la vez entender que tiene que estar constantemente cambiando en el tiempo. Súper. Definitivamente entonces nos vamos moviendo hacia como arrancamos a un sistema de calidad que todavía no existe. Creo que por lo menos estamos todos de acuerdo en que vamos hacia, tenemos que ir y como que lo estamos construyendo o diseñando en esta conversación, digámoslo así. Dicho esto, si diseñáramos hoy un sistema de calidad desde cero, probablemente sería muy diferente. Entonces, ¿qué debería certificar un sistema de calidad en el siglo XXI? Impacto en empleabilidad, velocidad en actualización curricular, integración con el sector productivo, aprendizaje continuo, capacidad de adaptación tecnológica. Me gustaría que cada uno de ustedes piense definitivamente si yo lo arrancara de cero, qué propondría y me proponga un cambio estructural. Uno que ustedes dirían, la base tiene que ser esta, que es la que va a hacer la diferencia. Adelante contigo, Alison. Bueno, qué pregunta fácil. No, es que, de hecho, he pensado un poco en esto, porque es difícil y digo eso porque básicamente, recuerdan que estaba contando que en los bases de datos de LinkedIn en 2022 no hubo ningún vacante para trabajar con inteligencia artificial o que tenía una habilidad que era relacionada a inteligencia artificial básico, alfabetización de IA, porque en ese momento no existe, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que sí, lo que para mí básicamente las formaciones que son rápidos y se pueden entregar las habilidades son más y más fundamental la actitud que tiene Juliet de ser como un lifelong learner, buscando siempre oportunidades de aprender algo nuevo. Eso va a ser un requisito probablemente para todos. Pero la fundación de las fundaciones de lo que necesitamos, también entrando en cosas que son más como de habilidades blandas, no es demasiado claro si estos van a cambiar, sí o no. Y también las habilidades técnicas van a cambiar rápidamente. Entonces, yo creo para mí la mejor manera de pensar es con una mentalidad de adaptación más rápida. Y a ver, básicamente, no necesariamente, y ahí tomo el punto de Andrés, que es básicamente, es muy difícil de decir a alguien como micromanager, tú tienes que hacerlo así. No, pero ahí posiblemente capacidad de cambiar más rápidamente mientras uno se puede mantener una estándar de calidad, porque eso es también la otra dilema de no tener un estándar que es básicamente confiable entre varios diferentes tipos de habilidades.
como vas pensando un poco en educación superior, hay un montón de diferentes áreas de estudio, pero se sale con un título de esta universidad, es como una manera de decir, esta persona en esta área está listo para trabajar en esta área o viene con estas calificaciones, donde, por ejemplo, si vamos por cada habilidad, va a tocar a tener una manera de evaluar cada habilidad y puede ser muy difícil de tener una igualdad en términos de evaluación entre ellos. Yo creo que no estoy contestando súper bien tu pregunta porque es demasiado complejo, pero yo creo una cosa que tenemos que pensar un poco para educación superior es un poco también la competencia entre ellos. Y de nuevo, el punto de Andrés es importante que, ¿cómo se surge esta? Se surge porque también tenemos que proteger que no hay proveedores que son malísimos. Entonces, hay un base y a partir de esta tenemos que tener una validación. Y posiblemente encima de esta hay una manera, no lo tengo claro qué es exactamente, para evaluar parte de eso, cómo se pueden adaptar sus currículos en vez de las demandas que están viendo. No a decir que tienen que tener esta, pero tienen que tener un mecanismo para adaptar currículo más rápidamente que generalmente está haciendo hoy al punto de Juliet. Entonces, creo que es un poco, un poco, digamos, no exactamente una respuesta súper fuerte, pero desde mi punto de vista, lo que sabemos hoy es lo que puedo contestar. Muchas gracias, Alison. Andrés, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu cambio estructural? Y estoy de acuerdo con Alison de que la flexibilidad, la adaptabilidad, el hecho de que las instituciones de educación superior escuchen el mundo externo es crucial. Y no es un hábito, no es un hábito, sobre todo en la universidad. En la formación técnica y profesional es muy distinto, pero en las universidades, como las universidades son controladas por los profesores y los profesores tenemos ideas muy firmes respecto de lo que los estudiantes debieran saber, que no necesariamente están conectadas con el mundo del trabajo, hacer esa articulación y permitir que el mundo externo permee en la formación es muy difícil. Pero no porque sea difícil hay que dejar de insistir en hacerlo. Y a veces se critica con razón a los sistemas de acreditación que tienden a rigidizar y a estandarizar el comportamiento de las instituciones versus permitir que la innovación florezca y se desarrolle. Así que ese es un desafío para las instituciones, pero también para nosotros de no estar ahogando la iniciativa de las instituciones. Y quería retomar un punto que señalaba Juliet. Hay gente que piensa que las agencias de acreditación debieran estar certificando también microcredenciales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que la microcredencial es un sistema que funciona en el orden del mercado, no en el orden de la regulación estatal. Las microcredenciales sirven en la medida que hay personas que les sirve esa formación y se validan a través del test de mercado. Porque además la obsolescencia que tiene la formación haría que la agencia de acreditación, que se toma su tiempo para evaluar, una vez que determinaran un juicio sobre lo que está ocurriendo, ese juicio ya está obsoleto porque la tecnología cambió y la formación también cambió. Entonces, por razones de fondo, me parece a mí, de sistema, pero también por razones técnicas, nunca me ha parecido que tenga mayor sentido involucrar a las agencias de acreditación en la evaluación de programas no oficiales de formación, que además son cortos, que responden directamente a la necesidad de mercado y que tienen otro sistema de validación, porque no son formaciones oficiales. Súper interesante. Aquí pusiste todavía un plano más interesante. Tenemos en la audiencia cantidades de docentes que están con nosotros y me parece súper interesante que pongas este punto a la reflexión, porque a veces esos temas son de consensos y yo creo que son de consensos. Escuchando estos diferentes puntos de vista, debemos llegar a un punto intermedio donde todos cedemos, ¿no? Y un poco podemos llegar a ese espacio que tenemos que valorar. Juliet, ¿cuál sería tu cambio estructural? Mira, para mí lo más importante son las materias aplicadas. No estudiar matemáticas por estudiar matemáticas, sino estudiar matemáticas en base a los casos de uso en los cuales estos estudiantes estarán luego utilizando eso en el campo.
Aquí me inspiro mucho una escuela que se llama Alpha School en Estados Unidos, no sé si la conocen, la cual tomó una manera distinta de dar sus clases. Los estudiantes solamente aprenden por 2 horas al día en cuanto a recibir contenido totalmente digital, totalmente individual y personalizado para cada estudiante. Y luego se reúnen en las tardes a colaborar en proyectos juntos en base a las diferentes maneras en las que cada uno de los estudiantes está aprendiendo una materia como, digamos, matemáticas. Entonces creo que aquí algo con lo que siempre me quedo es que en qué mundo se nos ocurrió que la edad era lo más importante que tenían todos estos estudiantes en común. Tienen antepasados distintos, tienen intereses diferentes, talentos distintos. Y hoy en día las tecnologías nos permiten tener educación a escala personalizada, y donde realmente se aprendan estas materias encaminadas a los intereses y a los talentos del estudiante para poder sacarles provecho y darles esa motivación intrínseca que no viene meramente por estar sentado escuchando a un profesor hablar, sino que viene de cuando nos enseñan las cosas que nos llaman, para las cuales somos mejores, cuando nos motivan a, digamos, también aprender de cómo funciona en la vida real. Todo eso se va acumulando y la verdad es que la suscripción a un Anthropic o a un ChatGPT hoy en día cuesta $20, y ya se puede crear esa educación personalizada hoy en día sin tener que esperar a tecnologías del futuro. Súper, súper. Qué pregunta. ¿Quién nos dijo que la edad era lo que... Me mataste con esa pregunta. Muchas gracias por hacerla, Juliet. Bueno, y también quiero aprovechar para darle un saludo muy especial a todas las universidades que nos acompañan, de todos los países que han estado saludándonos y que pues obviamente por ahí vemos preguntas muy interesantes que están saltando y también, por supuesto, a los medios de comunicación que están transmitiendo nuestro encuentro Destino Panamá, Voz de la Diáspora, que han estado muy, muy involucrados en que esta discusión sea para toda América Latina. Así que vamos con una pregunta que quisiera como plantear como de conclusión estratégica. Ya vamos llegando al final de nuestra conversación, que la verdad que ha sido súper agradable, interesante. Y me gustaría también plantearles una pregunta para todos. Si tuvieran que recomendar una transformación concreta para los sistemas de calidad en América Latina, ¿cuál sería? Me gustaría, obviamente, eso va a ser un tema un poco más del área de Andrés, que sí está muy metido en los sistemas de calidad, pero quizás, ¿qué sería esa transformación que tú ves, Alison, que tú ves, Juliet, específicamente para el sistema de calidad? Eso nos puede ayudar a tener herramientas para pensar fuera de la caja académica que tradicionalmente está y nos puede ayudar a todos a empezar a diseñar y a crear realmente ese sistema de calidad que aún no existe. Así que, si les parece, podemos cambiar el orden para que no le por ahí a Alison le toca siempre de primeras, pero quizás porque este es un tema más afín a Andrés, escucharte, Andrés, de cuál sería esa recomendación que tú darías para transformar los sistemas de educación. Y en lo que toca al aseguramiento de la calidad, que es el trabajo que nosotros hacemos, eh, voy a retomar algo que hice hace un rato. Eh, lo ideal sería que las instituciones de educación superior tuvieran sistemas suficientemente robustos y endógenos de aseguramiento de la calidad, mejoramiento continuo, de autorregulación, que las agencias de acreditación no fueran necesarias. Que termináramos esa fase en que fueron necesarias para empujar a las instituciones a hacer eso. Porque una vez que esto es asumido como una responsabilidad propia de la institución que funciona porque ella misma lo considera importante y no porque hay que darle cuentas a un tercero, estamos en el mundo ideal al que todos aspiramos. Entonces, dado que todavía no estamos ahí y que las instituciones se benefician de un cierto actor externo que va monitoreando y va estableciendo un cierto ritmo de la evaluación a través de las acreditaciones periódicas, no obstante que eso es así, igual la intención siempre de la CNA de Chile y en general de todas las agencias de acreditación es ir desplazando la responsabilidad por la autorregulación a las propias instituciones. Esto se hace difícil cuando otras cosas dependen en la acreditación. En Chile ocurre que el financiamiento de las instituciones depende crucialmente de la acreditación, si tiene o no tiene acreditación y qué nivel de acreditación tienes, porque tenemos sistemas bastante inusual en el mundo en que las instituciones no se acreditan todos por el mismo tiempo, sino que por un rango de tiempo que va entre 3 y 7 años. Entonces, 7 años es mejor acreditación, 3 años es una acreditación más baja y eso tiene consecuencias financieras.
Dado eso, en el caso de Chile es muy difícil conseguir que las instituciones no estén preocupadas de cuántos años de acreditación tienen, sino más bien de su sistema de aseguramiento interno de la calidad. Pero lo digo más allá del caso de Chile como una cuestión de principio. A nosotros nos gustaría que se produjera completamente este desplazamiento hacia la autorregulación. En nuestro caso procuramos hacer eso favoreciendo el desarrollo de mecanismos de este tipo en las instituciones y evaluando también esa capacidad, no solamente los resultados, sino también la creación de lo que nosotros llamamos cultura de autorregulación, que es la responsabilidad o responsabilización de todos los miembros de la comunidad de la institución de educación superior, estudiantes, profesores, directivos, funcionarios, para mejorar lo que está en su alcance mejorar, y de esa forma, de abajo para arriba, es como va surgiendo la calidad. Ok, Alison. Bueno, estaba pensando mientras escuchando y yo creo que, y toma el punto de Andrés de antes, qué difícil puede ser, pero no es a decir que no deberemos hacer algo que es difícil, que un poco de más monitoreo de los resultados de los alumnos de los programas en términos de empleabilidad o contribuciones de conocimiento de publicaciones, eso sí tienen, pero no a nivel de necesariamente subfacultad, digamos. Y yo creo ahí hay otra cosa que se puede, volviendo un poco a este paper de Rosenberg, en por qué básicamente eran más dinámicas las programas de posgrado, fueron también un tema de competencia. Hubo mucha competencia para tener plata. Y ahí también creo, aunque es difícil, pero el rol de acreditación posiblemente tiene que poner más competitivo eh, para que se puede, por ejemplo, en algún momento, si no es todavía mostrando que un área, inclusive, no necesariamente toda la institución, pero un subárea no está efectivo en términos de, eso puede ser empleabilidad, productividad en términos de conocimiento, cualquier cosa, que después de cierto tiempo, eso sí tiene que retirarse basado en sus resultados. Y eso podría ser algo para pensar cómo podríamos adaptar un poco en el futuro. Y eso, esta competencia posiblemente va a también empujar a tener esta mirada un poco más por fuera y tratar de adaptarse más rápidamente en términos de empleabilidad. Yo creo que en las universidades para conocimiento hay toda una ya urgencia y competencia para conseguir fondos para hacer la investigación, pero en términos de enseñar no es lo mismo. No es a decir que tenemos que hacerlo de lo mismo, es solamente para plantear esto como una idea de que puede ser diferente. Súper interesante, Alison. Ahí me atrevería a agregar que puede ser muy posible que en ese momento de la acreditación, pero los sistemas estén llevando a que nos enfoquemos en el docente más que en el estudiante, porque al final esa investigación y esos grants son para promover a los docentes en la investigación, porque la investigación termina siendo muy reconocimiento a ese investigador, pero no necesariamente en el resultado que estamos buscando. Y obviamente eso no quiere decir que esté mal o que esté bien, lo que tú dices, pero que son los elementos que vale la pena empezar a pensar, porque podríamos motivar hacia otro lugar a las instituciones que tenga ese resultado que estamos discutiendo hoy. Julie, cuéntanos. Sí, similar a lo que comenta Alison, para mí la acreditación tiene valor cuando va acompañada de lo que necesitan o lo que requiere el mercado laboral. Entonces yo, por ejemplo, hace unos años monté una plataforma de educación digital para desarrolladores trabajando en blockchain, y una de las cosas que hicimos fue que en vez de diseñar el currículum de lo que nosotros pensábamos que necesitábamos, pues nos aliamos de las compañías más grandes o más importantes del mercado, les preguntamos exactamente qué tipo de cosas buscaban en la gente que estaban entrevistando y creamos currículums enteros diseñados y que certificaran que la gente que terminaba estas clases tenían este tipo de conocimientos y los ayudara entonces a posicionarse en el mercado laboral.
Entonces, para mí esa unión es clave, porque si no, lo que termina siendo es lo que comenta Andrés, que también es muy válido, es garantizar que la institución sea legit, no sea una farsa, digamos, o un scam, pero más allá de eso, no necesariamente estás probando que ese estudiante que se gradúa de ese tipo de educación, pues tiene esa empleabilidad que se busca. Excelente, buenísimo. Y ya para cerrar, quiero provocarnos. Quiero dejar de ser políticamente correctos, de poder pensar realmente algo bien disruptivo y cerrar con una pregunta sobre qué tendría que pasar, porque lo hemos hablado, pero hay muchas razones por las que no pasa. Pero ¿qué tendría que pasar para que los sistemas de acreditación de América Latina empiecen a medir el impacto real de la educación en el desarrollo de nuestros países? Que es lo que estamos hablando con esta conexión directa con el retorno para el estudiante. ¿Qué tendría que pasar? Sigamos contigo, Andrés. Yo creo que necesitamos sacar a la educación superior de una cierta complacencia, que viene del hecho de que tienen el monopolio de las certificaciones oficiales, que todavía cuentan en casi todo el mundo con una altísima confianza del público en general. Son instituciones muy reconocidas, muy respetadas. Eh, y me parece que esa revitalización va a venir de la mano de la competencia que signifiquen otros espacios de formación y otros espacios de certificación que podrían en el extremo tener más valor que una certificación universitaria. Y cuando eso ocurra, si es que ocurre, eso significaría una campanada de alerta muy importante, especialmente para las universidades. Insisto, la formación técnico profesional está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos que es la relación con el mundo del trabajo. Para las universidades, en cambio, esto sería una campana de alerta muy importante, que me parece activaría circuitos de mejor comunicación con los stakeholders de todo tipo que rodean a la institución universitaria. La universidad tiene 800 años como institución y eso por una razón, porque ha sido capaz de adaptarse a regímenes de todo tipo. Eh, Nace en la Edad Media, después vivió el Renacimiento, la Ilustración, la Edad Moderna. Sobre todo en la función de formación, ya decíamos con Alison que investigación es una cuestión un poco aparte, que nutre la formación, por supuesto. Esa es la gracia que tiene la universidad versus un centro de investigación que hace solamente investigación y no tiene estudiantes. Pero en la función de formación me parece a mí que un grado mayor de competencia ayudaría a vivificar el trabajo que hacen las universidades, que probablemente es fundamental e insustituible, pero que necesita ayornarse a condiciones del mundo laboral, que sí me parece, cada vez que hay una disrupción tecnológica decimos lo mismo, digamos, qué va a significar esto para la educación formal, pero en el caso de lo que está ocurriendo ahora, sí parece que se está creando, digamos, todo un sistema de educación completamente alternativo al de la Universidad Juliette, es un ejemplo de eso mismo, y que tiene mucha potencia, probablemente incluso mayor que la que tienen los sistemas universitarios de formación. Excelente bomba. Alison, no te puedes quedar atrás, tírame otra. Em, bueno, yo creo que básicamente la presión que se puede poner otros tipos de formaciones, por ejemplo, a nivel individual, si todos nos damos cuenta que básicamente es más rápido, menos caro y más efectivo de ir en otra ruta, el sistema mismo va a tener un demanda más bajo y va a entender que tiene que adaptarse, ¿no? Y el otro, que es un poco relacionado, es como digamos, como follow the money, ¿no? Si en este sentido, que si hay menos gente inscribiéndose, va a ser como un problema, va a ponerles en crisis para pensar cómo se pueden adaptarse, pero también, y eso podría ser otra manera, es como incentivos, dar incentivos para que si logran a esta, en este momento van a recibir de cierta incentivo fiscal o subsidio o grant o no sé qué. Entonces, ahí como por los dos lados uno se puede ver que estamos entrando
otro mundo, pero todavía es muy impredecible. Entonces, también quiero que destacar que las universidades es que se hayan mostrado que se pueden adaptar a través del tiempo también. Que no es como tenemos que sacar todo porque una cosa está funcionando hoy en día un poco mejor, pero porque básicamente se puede hacer en 2 años, 3 años, que hay otra habilidad, otra cosa que no está mm, como abordada demasiado bien por el mercado, como los bootcamps, básicamente mira cómo lo han hecho para formar talento digital muy rápidamente, pero por eso que hay otra cosa. Entonces, yo sé que tú estabas diciendo no de no ser muy políticamente correcto, entonces voy a decir follow the money, hacer incentivos más fuertes, más competición y eso, pero tras de eso quiero que también mantenga un poco de nuance en toda esta conversación porque em, el problema es cuando la formación no, no entrega las habilidades que necesitan, ¿no? Eso es parte de la promesa. Si faltan de hacer esta, eso va a ser una crisis para ellos, pero van a tener que adaptarse. Y si pueden lograr hacer esta de manera más rápida, puede ser que tenemos que darles un premio, no un premio, pero algo para incentivarles. Eso. Excelente, muy Pero buena bomba. Vamos con la tuya, Julie. Sí, yo estoy de acuerdo con Alison. Creo que al final es un tema que es un tema económico de la mayoría de las vertientes. Creo que requiere también hasta cierto punto una universidad atrevida, capaz nueva, capaz ya existente, pero que prueba a hacer las cosas diferentes, que se atreva a fracasar un poquito para poder conseguir ese éxito, ¿no? En la experimentación. Y eso definitivamente, creo que cuando uno ve un modelo que es posible, que hicieron algo distinto y que está funcionando, también eso lleva a muchas otras a seguirle y en este momento en el cual hay tanta incertidumbre y hay tantos cambios tan rápido, toca jugar. Y creo que eso siempre nos da miedo, especialmente como decía Andrés, con instituciones que tienen 800 años, que se han venido ganando una reputación y un espacio por tanto tiempo. Obviamente exponerse a tratar algo diferente es riesgoso de muchas maneras. Y por el otro lado, también la demanda económica de las compañías. Hoy en día una maestría sigue teniendo un valor relevante, definitivamente más allá más por encima de un bootcamp, ¿no? Entonces, esas certificaciones siguen teniendo mucho valor porque aportan mucho conocimiento. Y la pregunta que yo tengo es, ¿sabes? ¿Por cuánto tiempo más eso va a seguir así? Versus tener muchos más cursos en el mismo cantidad de tiempo y más adaptados capaz a la personalización del estudiante en particular, más que tal vez un programa estándar. Súper, bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido súper interesante. Todos los que quieran revivir esta conversación, vamos a estar en nuestros canales de YouTube, tanto de Oreal como de InKind, con disponibilidad para que lo puedan revisar. Si les pareció interesante esta discusión, de verdad que no se deben perder el espacio en Panamá. Andrés va a estar con nosotros precisamente discutiendo esto puntualmente. ¿Cuáles serían los consensos para que empecemos a trabajar en esto? Porque las ideas están puestas, pero a veces no es fácil arrancar en el cómo y tienen que ser muchos los que estamos de acuerdo para que no haya una afectación individual. Entonces vamos a tener todo lo que es la tecnología, pero vista desde la tecnología per se para entender el cambio que la sociedad va a vivir y nosotros podernos adaptar, entender los estándares de datos, que es un tema nuevo al que vamos a tener que sucumbir. O sea, las universidades vamos a tener que entregar datos y creo que hoy ha quedado súper claro en esta conversación cuáles, cómo es el tema que hay que conversar y por supuesto la empleabilidad, la productividad con grandes como el Burning Glass Institute para estudiar esa empleabilidad desde las universidades y poderlo entender mejor. Pero al final todo se basa en 3 temas para nosotros, los que estamos en universidades. Número 1, sostenibilidad. No lo hablamos hoy, pero es un tema que sale sobre la mesa de que está siendo compleja las variables y lo vamos a discutir en nuestro encuentro, pero también la regulación que nos permita esa flexibilidad. Naturalmente está hecha para controlar. Entonces, ¿cómo logremos un consenso para que permitamos lanzar esas pruebas y pilotajes que hablaba Juliet? Y finalmente, ¿cómo nos miden para decir lo hicimos bien?
para poner ese esfuerzo y enfocarnos en resultados. Va a ser una discusión muy interesante aquí en Panamá. Seguramente estará con nosotros Alison y el equipo del BID también acompañándonos, que es un Knowledge Partner de nuestro encuentro, y vamos a hacer lo posible porque Juliet también esté ahí acompañándonos, ya que está aquí localmente en Panamá y pueda estar con nosotros en esas conversaciones. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos. Nuestra página web www.inkind.com/latam. Recuerden, Inkind, in de innovación, kind con K de kindness, que la hemos perdido tanto en estas épocas, podemos recuperarla en educación superior. Muchísimas gracias, Alison, Andrés, Juliet, por acompañarnos. Ha sido una mañana extraordinaria y seguimos en contacto. Buen día para todos. Chao, chao, muchas gracias. 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 Nos Chao. vemos en Panamá. Bienvenidos. Hoy los invito a explorar nuevos territorios, cuestionar estructuras tradicionales y avanzar hacia lo que está más allá para mejorar la educación superior. Seremos líderes que anticipan el futuro, toman decisiones estratégicas en contextos inciertos y transforman sistemas educativos complejos. Llevaremos conocimiento, experiencia, valores, regulación, calidad institucional y aprendizaje acumulado a una dimensión más allá de los límites tradicionales. No se trata de abandonar la educación tradicional, sino de resignificarla, adaptándola a nuevos contextos, tecnologías y realidades globales. La educación ya no sigue una línea recta, evoluciona cruzando dimensiones.